Hola, les doy la más cordial bienvenida a esta quinta jornada de atención integral al Parkinson que organiza la clínica Prisma Neurociencias. El día de hoy vamos a hablar sobre signos de alarma y dificultades comunicativas en la enfermedad de Parkinson, así como algunas estrategias para poder mejorar la comunicación entre los cuidadores, el entorno y el paciente. Mi nombre es Angélica Díaz y soy terapeuta del lenguaje de la clínica. Mi experiencia se enfoca en evaluar alteraciones del habla y de la voz en pacientes adultos con enfermedades neurodegenerativas. Esta área es relativamente nueva, pero tiene un gran impacto en el desarrollo y en la evolución positiva del tratamiento de las personas diagnosticadas con Parkinson. Comenzamos. ¿Qué es la terapia del lenguaje? Bueno, pues quisiera comenzar platicándoles un poco sobre la función del área. Bueno, viene a ser parte del tratamiento no farmacológico. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, forma parte de los cuidados y de la rehabilitación que se le puede brindar a una persona que presenta alguna enfermedad neurodegenerativa. La principal función es brindar atención a las alteraciones comunicativas del individuo a través de la evaluación de los órganos fonoaudioarticuladores, que quiere decir aquellos que están implicados en la producción del habla. Estas alteraciones se pueden presentar en cualquier edad. Pueden ser desde pequeños, jóvenes, adultos, pero bueno, claro, en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, como es el caso de la enfermedad de Parkinson, se enfoca principalmente en la atención a adultos. ¿Y qué es lo principal? Bueno, pues que el adulto preserve sus habilidades de interacción comunicativa y de nivel cognitivo, oral y también escrito. Quise ponerles que también escrito porque la mayoría de las ocasiones el área de terapia del lenguaje aborda situaciones de comprensión y de expresión escrita y es muy importante considerarlas y no dejarlas de lado en la evaluación y en el tratamiento. Bien, pues, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Si ustedes han tenido la oportunidad de dar seguimiento a estas jornadas que han sido muy interesantes y enriquecedoras para el trabajo integral de la rehabilitación de personas con Parkinson, se van a dar cuenta que el diagnóstico es muy importante para poder abordar un mejor y óptimo tratamiento. La enfermedad de Parkinson es un trastorno, degenerativo asociado a síntomas motores principalmente. ¿Cuáles son estos síntomas motores? Bueno, pues los típicos que se consideran como la bradicinesia, el temblor, la rigidez, la inestabilidad postural, la situación de trastornos en la marcha. ¿Qué es lo que pasa? Que los síntomas motores son aquellos que son un poco más visibles, principalmente cuando la persona se desplaza o bien aquellos que nos van indicando que hay alguna alteración en cuanto a algún padecimiento. Los síntomas no motores son aquellos que nos van a ayudar a encontrar el diagnóstico diferencial y a saber que puede ser cualquier otra enfermedad neurodegenerativa o bien la enfermedad de Parkinson. En este caso, es muy importante acercarnos a los médicos que están capacitados y certificados para poder dar este diagnóstico, ya que si no tenemos un diagnóstico específico y claro, se puede confundir con cualquier otra enfermedad. El hecho de que nosotros identifiquemos oportunamente que es un Parkinson nos va a dar oportunidad de que esta enfermedad evolucione positivamente. ¿Cuáles son aquellos signos no motores? Pues bueno, uno de ellos es el deterioro cognitivo, son los trastornos mentales, los trastornos del sueño, el dolor y las alteraciones sensoriales, entre otras, ¿verdad?
En este caso, estas son como síntomas generales, pero sí es muy importante que sepamos que en cuanto nosotros empecemos a tener un deterioro no normal por situación de envejecimiento o algún tipo de dolor, es importante visitar a los médicos especialistas que nos pueden dar el diagnóstico oportuno. Es muy importante conocer este dato. Alrededor de un 70 a un 80%, que es un porcentaje muy grande de la población que está diagnosticada con Parkinson, presenta algún trastorno del habla y de la voz. Entonces, en algún momento en el transcurso de esta situación va a presentarse y es muy importante estar conscientes cómo es que se va a presentar, cuál es ese signo de alarma que me va a decir si yo soy candidato a llevar terapia de lenguaje o cómo es que me puedo rehabilitar y cuáles son aquellas estrategias que me van a ayudar a minimizar mi situación y por consiguiente a evitar situaciones o problemas más grandes. Los síntomas más comunes cuando se tiene alguna situación en el área del lenguaje es la reducción en la intensidad de la voz. ¿Qué pasa? Que una persona diagnosticada con Parkinson, por la misma rigidez muscular, por la misma dificultad en cuanto a sus movimientos y que estos son más lentos, se va haciendo una reducción en cuanto a la intensidad de su voz. La voz se empieza a escuchar principalmente más baja. Hay casos de Parkinson en donde también se llega a escuchar fluctuaciones arriba, abajo, en la voz que no solamente son voces débiles, sino que también hay fluctuaciones, pero la principal característica es que sí hay una reducción en cuanto a la intensidad de la voz. Otra parte es la monotonía. La voz se empieza a escuchar cada vez más monótona y con menos signos prosódicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más la intención de decir, o es aquella melodía de la palabra se va perdiendo. Entonces las palabras llegan a ser menos expresivas o menos entonadas y es por eso que llegan a considerarse como monótonas. Son rasgos que pudieran pasar desapercibidos, pero cuando son evaluados por los especialistas, llegan a ser detectados a tiempo, pues sí es magia el hecho de brindar un tratamiento oportuno. Otro de los síntomas comunes es la ronquera. Las personas diagnosticadas con Parkinson empiezan a sentir dentro de esa rigidez en cuerdas vocales y su movimiento rígido, esa ronquera o bien voz temblorosa, voz quebrada, como aquí lo dice, ¿verdad? Y ese movimiento de cuerdas ya no es armonioso ni melodioso y cada vez nos cuesta más también en aquellos músculos implicados en el habla para poder emitir una palabra y por consiguiente una articulación imprecisa. En la parte de la articulación imprecisa, pues bueno, ya entran los músculos de la cara que vienen siendo la boca, la lengua, los dientes, que ya no se mueven tan correctamente y que nos traen dificultades para poder articular correctamente. Entonces, es muy importante que el especialista en el área de terapia del lenguaje, o bien como se le conoce logopedia en otros países, se haga una evaluación muy específica de estos tres espacios. La principal parte es el entorno social, el trabajo y la familia. Saber cómo es que la comunicación se está dando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos signos de alarma, principalmente una persona que está cerca del paciente o de la persona que fue diagnosticada con Parkinson, nos dice, oye, ¿sabes qué? Ya no lo escucho como antes, siento que su voz está bajando de volumen,
a veces no le entiendo lo que me dice. ¿Qué es lo que pasa? Que en una evaluación de área es muy importante implicar a las personas que están en el entorno para conocer y tener un parámetro de cómo es que era la persona antes en cuanto a su situación comunicativa y cómo es que ahora está presentando estas emisiones, ya que a partir de este marco nos vamos a poder dar una referencia de cuánto ha sido el declive de la situación comunicativa y de la expresión oral. Nuestras personas cercanas a nuestro entorno son nuestros principales evaluadores, porque en muchas ocasiones la persona que presenta Parkinson no es consciente de la situación que está presentando. Entonces, ellos se comunican sin ser conscientes que están teniendo esas dificultades para ser entendidos. Entonces, la evaluación de área debe de implicar estas tres esferas que son muy importantes, y también yo agregaría a la persona en cuanto a la comunicación y saber cómo es que esa persona tenía su día a día, a qué se dedicaba, si era una persona profesional en el uso de la voz, si era una persona con características para comunicarse más tímidas o más extrovertidas. Eso también nos deja saber mucho sobre hacia dónde vamos a encaminar el tratamiento a cada persona. Bueno, ¿qué es la disartria? Aquí yo les quise poner este término principalmente porque en el área de terapia del lenguaje existen diagnósticos. No todos se presentan de la misma manera, pero en el caso del Parkinson, la mayoría de los trastornos del habla y de la voz se diagnostican o entran dentro del parámetro de una disartria. ¿Qué es una disartria? Bueno, pues una disartria no es otra cosa más que un trastorno en la ejecución motora, pero que ha sido a consecuencia de una lesión cerebral. Aquella lesión cerebral me va a dar dificultades motrices para poder mover mis músculos implicados en el habla como debería para poder comunicarme. Los músculos de mi cara se pueden debilitar, principalmente debilitarse, les digo, hay movimientos rígidos, pero regularmente estamos como frente a movimientos con poco tono, con bajo tono. Entonces hay lentitud al momento de hacer la articulación, al momento de querer hablar, al momento de querer elevar mi voz. Y también hay situaciones respiratorias, ¿verdad? Que se llegan a presentar en la situación de la disartria. ¿Qué pasa? Bueno, que para poder diagnosticar una disartria se tienen que evaluar muchos aspectos de la motricidad orofacial para poder llegar a cuáles son aquellos que se van a priorizar en el tratamiento. Entonces, pues bueno, es muy probable que un paciente que presenta enfermedad de Parkinson tenga una disartria en el área de terapia del lenguaje, pero que esta tiene que ser diagnosticada por un especialista para poderle dar el tratamiento necesario. Les quise presentar este esquema porque me parece muy interesante ver cómo es que de un problema de voz podríamos desencadenar en un problema mucho mayor. ¿Qué pasa? Bueno, que la voz empieza a perder intensidad, volumen, y la voz empieza a ser un indicador principal para saber que va a haber un deterioro en los movimientos, en los músculos de nuestra habla. Entonces, ¿qué pasa? La voz, pues podríamos decir, es que solamente se escucha un poco bajita, o es que en ocasiones como que le da carraspera. Ah, es que en ocasiones tose un poco, pero solamente es la voz. Ya si él quiere, pues sí se le escucha fuerte. Bueno, la voz es un primer indicador, ¿verdad? Que nos va a decir que si hay un volumen bajo, una velocidad monótona, una poca intensidad o una dificultad para poder mantener una intensidad en un discurso, pues va a haber alguna situación más fuerte adelante. No solamente es que mis cuerdas vocales estén teniendo un movimiento aletargado, sino que posteriormente va a empezar a visualizarse una característica de habla poco clara. ¿Qué va a pasar?
que no se va a escuchar correctamente, que vamos a tener dificultades para decir frases, palabras, oraciones o para expresar lo que yo quiero decir. Aquí en esta situación de habla hasta se puede dar algunas situaciones de disfemia. La disfemia no es otra cosa más que como el tartamudeo o como esa dificultad para tomar aire y decir una oración hasta terminarla, o bien decir una palabra con toda la intensidad. No es lo mismo decir, por ejemplo, bebé, a decir mariposa, que necesita un poco más de énfasis para que se pueda escuchar correctamente. ¿Qué pasa? Bueno, yo no atendí una situación de voz porque pues solamente se escuchaba bajito. Entonces va a evolucionar a una situación de habla. Habla, ¿qué quiere decir? Que los músculos del habla, la boca, los dientes, la lengua, el aire, ya no se va a dosificar correctamente para poder yo hablar correctamente. Y después puede evolucionar en una situación de lenguaje. ¿Qué pasa? Bueno, el lenguaje son aquellos movimientos necesarios para yo poder expresar mi discurso, ¿no? Aquellos que acompañan al discurso. ¿Qué pasa? Que el lenguaje son todos aquellos movimientos que yo puedo hacer con mi cuerpo, con mi cara, con mis intenciones, para poder darle énfasis a aquello que yo quiero decir. Entonces, por la misma rigidez, por la misma dificultad de movimientos, se tiene situación para poder tener un lenguaje claro y que esto ya, entonces ya no solamente fue la voz, ya no solamente fue el habla, ya no solamente fue el lenguaje, sino que también vamos a tener situaciones de comunicación. ¿Qué pasa? Que hay ocasiones que llegan a consulta, pacientitos que dicen, ¿sabes qué, Angie? Ya no quiere hablar, o sea, ya no quiere hablar, ya no me quiere decir las cosas que quiere, que necesita, ya no me quiere decir cómo se siente. ¿Qué pasa? Bueno, que esa persona ya no solo afectó su voz, ya no solo afectó su habla, ya no solo afectó su lenguaje, sino que también llegó a problemas comunicativos. ¿Por qué? Pues porque la comunicación es aquella necesidad que tenemos de transmitir una información, de transmitir cómo me siento. Y entonces en este caso es complicado que la persona quiera hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no es preciso. Entonces, como ya no es preciso lo que él quiere decir o ya no está, es poco claro, se quitan esas intenciones de comunicarse con los demás. Entonces, pues bueno, es muy importante estar conscientes que una situación de voz puede desencadenar algunas otras y estas pueden ser aún más complicadas. Si nosotros las atendemos desde el primer momento, podemos evitar que estas evolucionen y que sea más complicado atenderlas. Bueno, pues ¿cómo es que nosotros podemos apoyar a una persona que está teniendo dificultades para comunicarse o para hablar? En este caso, en la enfermedad neurodegenerativa de Parkinson, bueno, pues la principal es la relajación. Si nosotros conseguimos que nuestro ser querido, nuestra paciente, consiga una relajación, en algún momento del día esto se vuelve una rutina, nos va a ayudar muchísimo, vamos a tener un pasito más en el tratamiento. ¿Por qué? Porque la relajación, bueno, en este caso yo lo trabajo con mis compañeros de terapia física que me apoyan a que el cuerpo esté dispuesto a los movimientos, a la movilidad y que toda esa rigidez que se presenta, esos movimientos involuntarios, esa lentitud vaya mejorando, nosotros la implicamos en los músculos de nuestra cara, en aquellos movimientos orofaciales que son implicados en el habla. Tiene que estar relajada principalmente nuestra postura para poder emitir correctamente, nuestra cara, nuestra faz para poder mover nuestra boca, mover nuestros dientes, mover nuestra lengua de forma correcta para poder expresar. Otra parte que tenemos que conseguir y que es muy importante es la respiración. Ser conscientes de la respiración. La respiración en todo momento implica el habla y la comunicación. Si yo respiro, conecto lo que estoy pensando con lo que quiero decir.
y sobre todo doy entonación y ritmo a mi palabra. La emisión, decir o saber qué es lo que te voy a decir y cómo es que lo voy a emitir. Emitir es decirlo. Esa palabra va a irse fragmentando y se le va a poner un poco más de énfasis para evitar que el paciente pierda esta habilidad de poder escucharse claramente, de poder emitir claramente. La articulación, al igual que la emisión, no solamente de la palabra, sino también de aquellas letras que se van volviendo complicadas, porque hay algunas letras que para nosotros parecieran muy sencillas, pero hay palabras que para las personas que están presentando debilidad muscular o situaciones de rigidez, les cuestan un poco más de trabajo. Entonces, es muy importante identificar cuáles son aquellas palabras, aquellas oraciones que nos están causando dificultad para poder trabajarlos. En este caso, también junto con el área de neuropsicología, nosotros escogemos cuáles son aquellas palabras que se están dificultando, aquellas oraciones para poder ponerlas en práctica y que de alguna manera les sirvan para poder hacerlos en nuestro día a día y que no se pierdan esas habilidades de comunicar. Otro punto, y bueno, lo dejé al final, pero no por eso es menos importante, es muy, muy, muy necesario que sepamos cómo está la audición de nuestro ser querido, hacer exámenes periódicos y sobre todo saber que la audición, si está sana, pues va a ser un canal sensorial para recibir información correctamente. Si nuestro ser querido, aparte de la situación neurodegenerativa, está teniendo dificultades para recibir sí, escuchar correctamente, pues también vamos a tener situaciones. La audición también se tiene que poner en práctica aquellos rasgos auditivos, aquella escucha activa que yo necesito para recibir un mensaje y poder tenerlo claro. Bueno, en cuanto al lenguaje de Parkinson, recuerden que no solamente se ven alteradas las estructuras a nivel funcional. O sea, bueno, sí vamos a tener las situaciones musculares, pero otra cosa que va a ser muy importante es saber que lo que va a estar implicado también para comunicarse, y que no por eso le debemos de restar importancia, es la comunicación no verbal. ¿A qué me refiero con la comunicación no verbal? Aquella que se manifiesta a través de los gestos, de la expresión, de los movimientos corporales. Entonces es muy importante, ojo, esto va para los cuidadores, que si nosotros vemos que mi ser querido está perdiendo habilidades no verbales, yo me tengo que comunicar con toda la intención no verbal. Ser muy, muy expresivos, ser muy, muy, muy empáticos, ser muy, muy, muy pacientes, hablar con prosodia, con ritmo, claro, que me vea a los ojos y que esté dispuesto a escucharme. Si yo le hablo rápido, si yo no soy expresiva, si yo no tengo esa intención de comunicarme, pues no voy a poder transmitirlo. Entonces es muy importante siempre estar dispuestos a comunicarnos positivamente. Ahora sí que nuestra tarea va a ser muy expresivos para poder contagiar estas ganas de querer comunicarnos. Como bien les decía, la expresión facial o bien llamada hiponimia, pues con el tiempo se empieza a tener una dificultad y ustedes van a notar que la situación de la expresión facial ya no es de que, es que sí le quiero echar ganas y quiero que se muevan mis músculos. No, los músculos comienzan a yo no querer responder. Y es aquí cuando la movilización de los músculos es muy importante, saber cómo hacerla para que estas habilidades no se vayan perdiendo. Hay que apoyarnos mucho de la gesticulación, hay que apoyarnos mucho de los movimientos y de la intención. Por ejemplo, en una oración, cuando nosotros decimos una oración y le decimos al paciente, a ver, vamos a decir, yo quiero pollo. Ahora muy enojados. Yo quiero pollo. Ahora sorprendidos. Yo quiero pollo.
Como evaluación o como ejercicio de evaluación nos puede servir, pero nuestra tarea va a ser lograr que esa intencionalidad se siga plasmando al momento de comunicarse y que la expresión facial no se pierda, ya que es una parte fundamental de la comunicación humana. Para esto es muy importante que ustedes conozcan que existe la terapia miofuncional. La terapia miofuncional es aquella que se encarga de corregir disfunciones orofaciales, pero a nivel muscular. Se encarga de prevenir, de valorar, de diagnosticar aquellas situaciones musculares, principalmente en la cara, implica algo de nuestro cuello, de nuestra boca, para rehabilitar la expresión facial y sobre todo unirlo a la comprensión del lenguaje. Este tipo de terapia se utiliza anteriormente para poder rehabilitar otras alteraciones del lenguaje, pero la terapia no funcional tiene que ser sin duda el tratamiento para atender una disartria, que es aquella que se produce por la situación de Parkinson. Entonces, sí es muy importante tener un especialista que nos apoye en la terapia miofuncional y que utilice también otros recursos para poder dar apoyo a que los músculos no pierdan su función. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia miofuncional? Bueno, pues reducir la pérdida del habla principalmente, o sea, el hecho de yo movilizar mis músculos y evitar que pierdan movilidad. Mi intención es que se reduzca la pérdida del habla, reeducar principalmente en los adultos, reeducamos el habla porque, bueno, ellos ya tenían patrones de habla y de comunicación establecidos, pero bueno, en la reeducación es, ¿cómo voy a hacer para que mi palabra no pierda ese tono, esa intención, esa pronunciación correcta? Y cómo conservar el tono muscular para que con ello pues sea más fácil para la persona poder expresarse. Entonces, pues bueno, de esta forma la comunicación se altera lo menos posible, se conserva la calidad de vida y recuerden que el lenguaje y la comunicación es fundamental para nuestras vidas. ¿Qué pasa? Que en ocasiones hay situaciones psiquiátricas o pacientes que ya están siendo atendidos en alguna parte emocional y tal vez era una situación de lenguaje que no se atendió a tiempo. ¿Por qué? Porque la persona ya no quiso hablar, ya no se quiso comunicar, pierde habilidades de socialización, pierde motivación para poder socializar en el día a día y entonces pues es muy importante saber que la terapia del lenguaje, si se lleva a cabo en tiempos previos a que evolucione o que se dificulte más, pues nos va a ayudar muchísimo. Y pues bueno, a modo de conclusión, recordar que el lenguaje es una función que se ve alterada si estoy diagnosticado con Parkinson y hay que atenderla de forma específica. No hay que minimizar las situaciones de voz que escuchan, no hay que minimizar a nuestros evaluadores, a nuestros cuidadores que nos dicen, es que como que estoy teniendo dificultades para entenderte, como que no hablas igual que antes, como que siento que estás perdiendo tu habilidad para comunicarte con los demás. No hay que minimizarlo, porque si nosotros lo atendemos de forma específica en el área de logopedia, terapia del lenguaje, vamos a tener los resultados esperados. Es muy importante realizar un diagnóstico de área, saber que esa disartria tiene características específicas, cuáles son y cuáles son las que voy a atender. Llevar a cabo los fundamentos de la terapia miofuncional, pero rescatando aquellos elementos que necesitamos incorporar para el paciente, lo que él requiere, y saber que esto puede ser algo preventivo o bien de reeducación, ¿verdad? Y pues bueno, el tratamiento de terapia del lenguaje, recordar que no solo mejora la calidad de vida, sino que también puede alargarla, principalmente por la motivación, por las ganas de expresarse, por las ganas de querer socializar y pues bueno, es muy importante hacer esa conciencia. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Espero que esta información les haya servido. En la clínica Prisma Neurociencias estamos al pendiente de cualquier duda que tengan y pues estamos dispuestos a atender a aquellas personas que presenten alguna situación neurodegenerativa y que así lo requieran.
Aquí están mis datos y pues cualquier cosa, estamos en contacto y en comunicación. Muchas gracias por unirse a estas jornadas de concientización de Parkinson. Más bien es importante que esto lo sepa más gente y que podamos hacer llegar la información a quienes lo necesitan. Un gran saludo y muchas gracias.